Se tiene constancia de asentamientos en la zona que hoy ocupa Zamora ya desde la Edad de Bronce, aunque se cree que los primeros pobladores fueron los baceos, una tribu celtíbera que llamaron Ocalam a lo que hoy es Zamora. La ciudad comenzó a crecer con la llegada de los romanos, bajo el nombre de Ocelum Duri, los ojos del Duero, y la hicieron parte del recorrido de la Vía de la Plata. Fue en la época romana cuando vivió una de las figuras históricas más vinculadas con la ciudad, Viriato, el terror romanorum. Este pastor lusitano se convirtió en uno de los guerreros más temibles de la zona, luchando contra los invasores romanos y venciendo en 8 ocasiones. Viriato celebró sus 8 victorias arrancando trozos de los estandartes rojos romanos y colgándolos de su lanza. De ahí viene el diseño actual de la bandera de Zamora con 8 franjas rojas, llamada seña bermeja. Como no hay imperio que 1000 años dure, los romanos cayeron y llegaron entonces los suevos. Zamora aparece documentada por primera vez en el parroquial Suevo, escrito en el año 569, donde recibe el nombre de Senimure. En el siglo VIII, con la llegada de los musulmanes, la ciudad volvió a cambiar de nombre y pasó a llamarse Azemur, olivar silvestre, y Samura, ciudad de las turquesas. De este último ha derivado el nombre que ha llegado hasta nuestros días. A finales del siglo IX, Alfonso III el Magno recuperó Zamora y la fortificó, aunque las murallas no pudieron evitar que fuera tomada por Almanzor en el siglo siguiente. Este fue un hecho traumático para la ciudad, ya que el ataque de Almanzor en el año 981 arrasó Zamora. Zamora, la bien cercada, la llamó Fernando I el Grande. Este monarca reconstruyó la ciudad en el año 1055, la repobló y la reedificó. A su muerte legó todas sus posesiones a sus hijos, quedando Zamora al mando de su hija Urraca, comenzando un periodo muy convulso entre sus hijos por la dominación de la ciudad. El hermano de doña Urraca, Sancho II, no quedó conforme con el reparto y tras emprender guerras contra sus hermanos, sitió Zamora, que resistió durante 7 largos meses gracias a la fortaleza de sus murallas, en lo que se ha dado en llamar el cerco de Zamora. El asedio terminó con la muerte de Sancho a manos de un noble zamorano llamado Bellido Dolfos. De este episodio histórico procede el dicho de que no se ganó Zamora en una hora. Fue entonces cuando se produjo un hecho inmortalizado en el romancero español, en la conocida como Jura de Santa Gadea, en la cual el Cid campeador obligó a Alfonso VI de León a jurar que no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano Sancho II. Fue él, Alfonso VI, el gran beneficiario tras la muerte de su hermano, heredando el reino de Castilla, el reino de León y el reino de Galicia. En el año 1143 se firmó el Tratado de Zamora, que dio inicio al reino de Portugal. El siglo XII fue un periodo de gran esplendor. De esa época son las construcciones románicas que han llegado hasta nuestros días. Y fue a partir del siglo XIII cuando Zamora perdió la importancia histórica que una vez tuvo. Después del descubrimiento de América, muchos zamoranos se vieron obligados por la pobreza económica a emigrar al continente, especialmente a América del Sur, donde se fundaron muchas otras ciudades con su mismo nombre. A lo largo del siglo XVIII, Zamora vivió un gran proceso de recuperación económica, pero fue a principios del siglo XIX cuando estalló la Guerra de Independencia contra Francia. Los zamoranos fueron valientes intentando repeler el avance de las tropas napoleónicas, pero eran menos en número y en armas. Su esfuerzo fue en vano,
porque en menos de un día los franceses se hicieron con el control de la ciudad y la ocuparon durante 3 años. Por culpa de los franceses y de Napoleón en particular, Zamora perdió parte de su patrimonio artístico y monumental, aunque a finales del siglo XIX y principios del XX, Zamora vivió un nuevo periodo de esplendor arquitectónico durante el cual se construyen fantásticos edificios modernistas. A principios del siglo XX, Zamora vive un resurgir estimulado por una cierta industrialización, por la llegada del ferrocarril, la electrificación, el desarrollo de la agricultura, la expansión del comercio y la construcción de nuevas carreteras, así como de embalses en la provincia. Tras la Constitución del año 1978, Zamora, que durante muchos siglos perteneció al Reino de León y fue una de las 3 provincias de la región leonesa, pasó a formar parte en el año 1983 de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En la actualidad, Zamora sigue siendo una de las ciudades más bellas de España. Sus calles combinan a la perfección el pasado histórico de sus monumentos y el presente más actual. Otra cosa es dibujar su futuro, y es que Zamora es la provincia española que más población pierde cada año.